Buenas noches. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de los unos a los otros. Juanca ya nos adelantó un poco en la alabanza de cómo es parte la actitud que debe tener el cristiano a la hora de vivir la vida de iglesia, ¿sí? No se trata de solamente venir, se trata de involucrarse con la vida de los hermanos y la vida de la iglesia. Así lo ha diseñado el Señor y así viven sus hijos cuando tratan de obedecerle, buscan obedecerle. En el Evangelio de Juan encontramos el relato de cómo Jesús, durante la última cena, se levanta de la mesa. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hace después? Les adelanto que la prédica se llama Sirviéndose unos a otros, capaz eso le da una pista. ¿Qué hace después de levantarse? Se pone una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Este acto es algo que sorprende a los discípulos porque el que estaba lavando los pies, ellos sabían que era Jesús, el Hijo de Dios, y se humilla a sí mismo para servir a sus seguidores. El lavado de pies, como ya muchos saben, porque se ha predicado incluso en este púlpito, era algo que quedaba relegado para el más bajo en el estatus social. Y lo hacía el Rey de Reyes, el Creador del cielo y la tierra. Se ponía en el lugar del más bajo para lavar los pies y servir a sus discípulos. Este acto termina siendo un símbolo de un significado mucho más profundo. Jesús explicó que Él era el Señor y Maestro de esos discípulos a los que estaba por lavar los pies. Y sin embargo, realiza esta tarea para ejemplificar el servicio. Después en Juan 13, 14 y 15 Jesús dice: pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Y qué ejemplo hermoso y qué ejemplo por excelencia. Yo cuando preparaba, quería buscar una introducción, me puse a buscar historias actuales, otros ejemplos de la Biblia que seguramente hay. Seguramente sí, está bien dicho. Seguramente hay porque los hay. Pero dije, bueno, el ejemplo por excelencia, ¿cuál va a ser? El del Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, humillándose para servir. Y quiero que me acompañen a Gálatas 5, pasaje también muy conocido. Y ahí nos vamos a detener un poco. Voy a leer un pasaje de media, no tan largo ni no tan corto, del versículo 13 al 26. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros,
envidiándonos unos a otros. Vuelvo a leer los dos primeros versículos porque lo vamos a ir separando para estudiarlo un poquito mejor. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Pablo, escribiéndole a los Gálatas, ya saben su problema, no nos vamos a centrar tanto en eso. Ellos tienen un problema con haber empezado su vida cristiana con la fe en Cristo y después querer continuar a través de la obediencia a la ley, pero eso queda aparte hoy. Vamos a ver cómo en el ejemplo o cómo en el discurso que da Pablo, nosotros tenemos indicaciones de cómo debemos servirnos unos a otros. Lo primero que les dice es, hermanos, fueron llamados a libertad. No se liberaron solos, no compraron su libertad, sino que se les regaló libertad. ¿Libertad de qué? De la ley. Lo dice el versículo 18, lo viene explicando Pablo en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores. Pero les hace una aclaración muy importante que es pertinente, incluso para el que no quiere someterse a la ley. No deben usar su libertad para pecar. Y si no debe ser usada para pecar, por contraposición, debe usarse para servir, y eso es un medio de santificación. No debe ser usado para pecar, como si no hubiese consecuencias, como si nada importara. Total, ya somos libres. No, nunca, ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas del Nuevo Testamento, ninguno de los escritores, ni Jesús va a probar el pecado. Así que, si lo primero que pensamos cuando leemos esto es, bueno, pequemos, sabemos que estamos errando, y si seguimos la lectura, queda más claro. Entonces tenemos una libertad que es usada para el servicio, no para el pecado. Bueno, ¿cómo se debe servir? Lean de nuevo el pasaje y a ver si alguien se da cuenta. ¿Cuál es la motivación, la actitud en el servicio? Por amor. Sírvanse por amor. ¿Quiénes deben servir? Los unos a los otros. Recordemos que Pablo está escribiendo a una iglesia, así que los unos a los otros, como en el resto de nuestra serie, los unos a los otros, son tareas que involucran a una iglesia local. ¿Qué somos nosotros? Una iglesia local. Debemos servirnos por amor los unos a los otros. ¿Y por qué? Lo dice también después, ahí seguido. Porque en eso se resume la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos entonces que una de las muestras de amor adentro de la iglesia es el servirse unos a otros. Ese servicio de unos a otros es motivado por el amor. Es parte de la santificación y vamos a ver que porque está motivada por el Espíritu Santo que vive adentro del creyente. Eso es lo que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y nos aleja de actitudes que pueden ser como, bueno, entonces, si no sirvo, me quedo al margen, no hago daño, soy pasivo. ¿Está bien o no? ¿Está bien? No. Pasaje que hemos leído mucho en la iglesia los últimos meses, creo que se ha repetido un poco más. Primera de Juan 3:16. Ya casi que se lo van a saber de memoria en serio. Diego siempre dice, todos saben Juan 3:16 de memoria, pero nadie sabe Primera de Juan 3:16. De tanto que lo estamos leyendo últimamente, se lo van a aprender. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, si no nos conducimos amando a nuestro prójimo como nosotros mismos, amando a nuestros hermanos como nosotros mismos, vamos a terminar, como dijo Pablo en Gálatas, mordiéndose unos a otros y devorándose unos a otros. Y es uno de los unos a otros más tristes que tenemos. Gracias a Dios no es un mandato porque sería un desastre. El mandato es lo contrario. Sírvanse, no se devoren, no tengan actitudes de, bueno, me quedo pasivo, no molesto. Porque ¿qué dice Juan? El que cierra su corazón contra el hermano, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No es una actitud de un hijo de Dios el ver al hermano en una necesidad con la posibilidad de servirlo y de ayudarlo y negarse a hacerlo. No es una actitud de una persona que el amor de Dios mora en él. Y Pablo dijo una advertencia. Es mejor que tengan cuidado porque se van a consumir unos a otros. Qué triste ver iglesias consumidas por falta de servicio. Termina desgastándose gente, matándose porque son los únicos que trabajan. O por otro lado, vamos a ver otros riesgos que pueden aparecer de vanagloriarse, dice más al final Pablo. Y son dos riesgos tristes. Y es otra de las características del servicio, lo contrario a la vanagloria. Algo que ya hemos visto y es, decía ayer hablando con los jóvenes, el pecado más humillante. Y es el del orgullo. ¿Por qué es el más humillante? Porque nos acompaña toda nuestra vida y nunca derrotamos ese pecado. Y esa es una forma en la que también el Señor sirve y cómo debemos imitarlo en el servicio, humildemente. Después está, además de, bueno, no sirvo, me quedo al margen, esta idea que es errada, la crítica constructiva, que suelen hacerlo lo que menos se han comprometido y terminan lastimando el esfuerzo de los hermanos. Siente que haciendo esa crítica aportan sin tomarse el trabajo de llevar a cabo una solución, ni siquiera de pensarla muchas veces. Solo ven los problemas y eso hace daño. Eso es morder, es devorar, hasta finalmente consumirse unos a otros. ¿Por qué? Porque el que recibe la crítica, gloria a Dios, puede recibirla bien y trabajar en pos de eso, o puede sentirse tan lastimado o que su trabajo es menospreciado, si bien es una debilidad de la persona recibirlo así, puede pasar. Y no es un amor real el andar buscando críticas constructivas, ¿sí? Entiéndanme, no hice las comillas antes, pero esto va con comillas. Hay críticas constructivas, por supuesto. Diego, antes de que yo me suba acá, revisa el sermón y lo critica. Y es constructivo y es humillante también. Pero gloria a Dios por eso. Hay críticas constructivas y son buenas y son necesarias. Tommy nos predicó cómo era el amonestarse unos a otros. Qué crítica más constructiva que esa también, ¿no? Hay que amonestarse unos a otros. Entonces, si tenemos el problema de que no hacer nada no es una opción. Solamente decir y no hacer tampoco es opción. Bueno, ¿qué nos queda? Hacer cosas, hagamos un montón de cosas. ¿Hay que hacer? Sí, pero Filipenses 2:3 nos dice cómo no hacerlo. 2, 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere el otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si el servicio no es motivado por el amor, como sírvanse por amor unos a otros,
también van a terminar por morderse y devorarse unos a otros. Consecuencia terrible de trabajar sin amor, de servir sin amor. Entonces, la respuesta o la solución es servir, pero como dijo Pablo, por amor los unos a los otros. No es hacer ni quedarme pasivo, ni un activismo, ni ninguna otra cosa que se nos pueda ocurrir, porque somos muy originales para esto. Es la única forma posible, es como Dios lo dijo, sírvanse por amor los unos a los otros. Y ese es el punto 1. Después seguimos con el versículo 16 de Gálatas. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Pablo está reforzando una idea, que es que si ellos andan por el Espíritu, de la forma que el Espíritu manda y que el Espíritu va a producir en el creyente, eso les va a llevar a no cumplir los deseos de la carne. Ese es un resultado lógico. Si nosotros tenemos dos cosas contrarias y nos unimos a una, vamos a rechazar y a desechar la otra porque es contraria. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Lo que desea el Espíritu y lo que desea la carne son opuestos. Y Pablo nos presenta o nos evidencia una doctrina tan antigua como el pecado y como el hombre, que es la depravación total del hombre o la corrupción radical del hombre. El hombre naturalmente no va a querer lo bueno, va a estar siempre inclinado hacia lo malo. Porque si no, la declaración de no pueden hacer lo que deseen sería en vano. Si lo que desearan fuera lo que el Espíritu produce, que es contrario a lo que la carne produce, no habría problema. Deseen lo que desea el Espíritu y hagan lo que quieran. Pero no es el caso. Les está diciendo, no hagan lo que desean, porque no están deseando lo que el Espíritu produce, lo que el Espíritu desea. Están deseando lo que la carne desea. Entonces, si eso fuese distinto, la declaración sería innecesaria. Si desearan lo que el Espíritu desea, sería innecesario. Pero el hombre naturalmente siempre desea el mal. Por eso, el mismo Pablo en el versículo 13 advirtió acerca de que no usaran esa libertad como una excusa para pecar. ¿Ven? Viene dando repeticiones en lo mismo. No usen la libertad para pecar. Si son guiados por el Espíritu, van a rechazar el pecado, las obras de la carne, y ya no están atados a la ley. Entonces, tenemos que no estamos atados a la ley, pero tenemos que cumplir la ley porque al amar a nuestros hermanos y a servirlos por amor, estamos cumpliendo el resumen de la ley. Pero en el versículo 18 de nuevo, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Vamos de acá para allá. Bueno, ley, sin ley, libertad. ¿Qué relación hay en todo esto? Se las dejo ahí. La vamos a ver en el versículo 23. Falta un poquito. Versículo 19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales cosas les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay otro énfasis de Pablo. Con respecto a las obras de la carne, dice que les advierte ahora como ya les advirtió antes. ¿Sí? No se limitó con advertirlo una vez, sino que está diciendo, tengan cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia muy grande. El que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y de nuevo, no hay ley. Hay cosas buenas, pero no hay una ley que vaya en contra de eso. Entonces, empieza a tener sentido. La libertad que debe ser usada para servir por amor está relacionada al fruto del Espíritu, el cual es encabezado por el amor.
como dato, sírvanse por amor los unos a los otros, el primer fruto del Espíritu que se enumera es el amor. Y ese fruto del Espíritu es acorde a la ley. Entonces, Dios nos libera de la ley, nos da libertad al entregarnos su Espíritu, el cual produce en nosotros que busquemos cumplir la ley. Para nosotros es importante saber que la ley no está deshecha, pero lo más importante es saber en este punto que debemos servirnos por amor los unos a los otros. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las personas en las que el Espíritu da su fruto son los únicos capaces de vivir en esta libertad de la ley, dispuestos a servirse por amor unos a otros. Porque al estar en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y para ellos el versículo 17 cambiaría. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes que están en Cristo y ya crucificaron la carne con sus pasiones y deseos, pueden hacer lo que quieran. Dios nos permita vivir de esa forma y que esa declaración sea una realidad en nuestra vida. Que hagamos lo que queramos porque estamos con el fruto del Espíritu creciendo y creciendo en nuestras vidas. Y de los que tienen ese fruto, nace naturalmente el servicio y son una expresión viva de los versículos que siguen. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Las personas que viven por el Espíritu se conducen de una manera acorde a ese fruto que el Espíritu produce. Tenemos ejemplo de cómo se ve el andar por el Espíritu, Marcos 10:45. Marcos 10:45. Habla Jesús y dice, porque ni aun ¿quién? Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino ¿para qué? ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? ¿Y para qué más? Bueno, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Fantástico para el Hijo del Hombre, bien por él. Él era Jesús, allá. No, tenemos otro ejemplo, Colosenses 1, 28 y 29. Sabemos que habla Pablo y dice, a él, a ese Jesús que vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Qué llevaba a Pablo a servir de la forma que lo hacía? La última parte. Esforzándome según su poder que actúa poderosamente en mí. Bueno, pero Pablo era apóstol. Jesús era Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Vamos a una persona, bueno, pero era Pablo, era el apóstol, era un apóstol incluso abortivo, distinto a los otros. Romanos 12:10. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. También nos corresponde a nosotros. No se limita a Jesús, el Hijo de Dios, que haya venido para no ser servido, sino para servir y arriesgar su vida, porque Pablo también arriesgó su vida. Y tampoco se limita a Pablo o a los apóstoles el arriesgar su vida por el servicio de sus hermanos, sino que nos toca también a nosotros. ¿Y cómo? De forma afectuosa, con amor fraternal, con honra, dándose preferencias unos a otros. Que si alguien tiene que morir entre otro de mis hermanos y yo, sea yo,
Si alguien tiene que sacrificarse entre otro de mis hermanos y yo, sea yo. Si alguien tiene que tomar el riesgo o tomar el sacrificio entre otro hermano y yo, que sea yo. Y no me dejen todo a mí, lo digo yo, pero cada uno tiene que decir eso, si no me van a matar. Además hay otra cosa hermosa, que lo dice Pedro, ya lo vemos. Lo digo ahora, cada uno tiene un don específico, un don particular. Entonces, no todos vamos a hacer todo de la misma forma, y eso es bueno, y tenemos que adorar a Dios por eso también. Seguimos con el versículo 26 de Gálatas, dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Les suena vanagloria, provocaciones, envidias, cosas semejantes? Obra de la carne. Y si hay de esta obra de la carne, no está habiendo fruto del Espíritu. Estas obras de la carne deben ser evitadas porque debemos vivir por el Espíritu. Así que vivamos por el Espíritu y así también andemos por el Espíritu. Y una forma de evitar esa envidia, esa vanagloria, es, ahora sí, 1 Pedro 4, 10 y 11. Tenemos la serie de 1 de Pedro, predicada en la iglesia, está en el canal de YouTube, en Spotify. Pueden, los que no la hayan escuchado, aprovechar y escucharla. 1 Pedro 4, 10 dice, y 11, dicen: según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga con la fuerza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En su multiforme gracia, una gracia de distintas formas que el Señor expresa, da a la iglesia distintas personas con dones. Dones diferentes a cada persona. Puede haber dos personas con don de servicio, pero el don de servicio no va a ser igual en las dos personas. Las personas tampoco van a ser iguales, y gracias a Dios no hay dos Lucas, porque estaríamos más complicados que ahora. Así que no vale la pena compararse si sabemos que Dios a cada uno le dio tanto un rol específico como un don específico. Cada persona es un regalo de Dios a la iglesia para que la sirva y le edifique. Así que no vale la pena compararse. Dios te dio a vos particular un don específico, usalo sirviendo a los demás como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Le pedimos a Dios que nos ayude a ser buenos administradores de cada uno de nuestros recursos. En la alabanza leíamos Romanos 12, 1. Entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, el cual es el culto racional o la forma lógica de adorarlo. Y en esa entrega total está la vida de cada uno y está la administración de lo que cada uno tiene. Tiempo, fuerza, dinero y dones. Y cada persona tiene dones particulares que deben ser puestos al servicio de la iglesia. Y si vamos a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, tenemos que administrar bien nuestros dones, y la mejor forma de administrarlos es ponerlos al servicio de la iglesia, y eso es servirnos unos a otros. Y la forma de hacerlo correcta, como el punto 1 vimos, ¿cuál es? La forma correcta de servirnos unos a otros, la motivación, por amor. Sírvanse por amor los unos a los otros. Y las únicas personas que pueden servir por amor los unos a los otros, como ya vimos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que tienen el fruto del Espíritu? Los cristianos. Es una tarea para nosotros. No va a venir otro a servirnos por amor
A nosotros, el cristiano es el único que puede servir por amor a sus hermanos. Más todavía cuando nos conocemos y por ahí no nos dan ganas de amarnos. Pienso, no deben tener ustedes ganas de amar. Es lo lógico. Si somos distintos, por ahí alguno puede pretender que haga algo de una forma y no me da porque no tengo ese don y no tengo, en la multiforme gracia de Dios, Dios no me lo pidió a mí. Y capaz eso le hace difícil a alguno amarme. No me dio el don de ser amado fácilmente. Pero solo el cristiano puede vivir de esta forma, puede servir de esta forma, porque viven por el Espíritu. Entonces, vimos que tenemos que servirnos por amor los unos a los otros, que fuimos llamados a libertad y no debemos usar esa libertad como excusa para pecar, sino para servirnos. El servicio debe ser motivado por el amor, ya que es un resumen de la ley y eso honra a Dios. Si los hermanos se lastiman y se devoran unos a otros, se consumirán mutuamente. Debemos tener cuidado y servirnos por amor en su lugar. ¿Por qué? Porque el consumirnos unos a otros es una consecuencia de andar por la carne y no por el Espíritu. De nuevo, si somos santificados y tenemos el Espíritu Santo y Él da su fruto en nosotros, vamos a servirnos unos a otros por amor. Y tiene que ser la evidencia y tiene que ser algo natural, que salga de forma natural en nuestra vida. Y punto 2, solo los que viven por el Espíritu pueden servir de esta forma. Existe un conflicto entre la carne y el Espíritu. El deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu y el del Espíritu se opone al deseo de la carne. Si somos guiados por el Espíritu, necesitamos cumplir la ley, pero la cumplimos como consecuencia de vivir por el Espíritu. Las obras de la carne son evidentes y deben ser evitadas. Y una de las formas de evitarlo es dedicándonos al servicio. Y el fruto del Espíritu se manifiesta solo en aquellos que son guiados por Él. Y esto también se traduce en servicio. Entre tantas otras cosas, entre todo el listado de unos a otros, una de las formas de llevar a cabo ese listado es servirse unos a otros. Amonestarse, amarse, orar. Son todas formas de servirnos unos a otros. Y es natural en el cristiano que lo haga. Si no estamos viendo eso en nuestra vida, tenemos que examinarnos también. Así como Jesús, quien vimos que estaba lleno del Espíritu, decidió servir humilde y amorosamente a sus discípulos lavando sus pies, nosotros limitamos y buscamos servir de esa forma. Buscamos hacer lo mismo que Él ya hizo. ¿Por qué? Porque también dijo, les he dado ejemplo para que lo hagan también ustedes. Así que, hermanos, es importante reflexionar tanto en la motivación con la que servimos, si es por amor, si es el poder de Dios, también el que nos motiva a servir, el que nos mantiene, el que nos impulsa. Si nos estamos comparando con otros o somos, por otro lado, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios que nos ha dado. Eso es lo que tenemos que buscar, ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno viene a la iglesia y todavía no está sirviendo, no tiene que sentir vergüenza ni compararse con los demás por sus dones. Cada uno tiene un don particular que Dios le ha dado para bendición de la iglesia. Cada don es para bendición de la iglesia. Participar de las reuniones es para bendición de la iglesia. Orar juntos es para bendición de la iglesia. Si no puedo venir a orar por mis hermanos desde mi casa, o incluso viniendo a orar por mis hermanos desde mi casa, es para bendición de la iglesia. Hay un montón de formas de servir. Las sillas no se pusieron solas, no se van a levantar solas. El salón no se limpia solo. Las tazas no se limpian solas. Siempre son los mismos ejemplos, son los más básicos y
Si nos ponemos más creativos, pregúntenle al ese si lo pueden ayudar con la mesa. Pregunten, no sean tímidos tampoco. Tienen oportunidades para servir. No hay excusa. No esperes a tener un ministerio para ponerte al servicio de la iglesia. Eso en realidad es más búsqueda de vanagloria muchas veces que de un corazón genuino, transformado, motivado por el Espíritu Santo para servir. Quiero el título para después servir, y eso no es piadoso, eso no es santo, eso no es servir de forma humilde, tampoco es motivado por el amor, sino motivado por el título. Eso es muestra de vanagloria. Busca formas de servir. Tu hermano necesita que cumplas con cada uno de los unos a los otros. Y es tu trabajo y tu servicio a la iglesia el hacerlo. Y es una parte de tu obediencia y es una forma de honrar a Dios y obedecerle, y qué más lindo que estar involucrados en esto tan grande. Si todavía no sos parte de la familia de Dios, estás a tiempo. Rendite al Señor, Él te va a recibir con amor. El que se acerca a Él no lo echa fuera. Te brinda la oportunidad de ser parte de una comunidad que se preocupa mutuamente por servirse unos a otros. Y todo ello motivado por amor, pero principalmente por amor a su Señor. El que le mandó a que hiciera estas cosas y el que lo motiva, el que lo mantiene, el que lo sustenta. Y en Él descansamos y a Él oramos, ¿sí? ¿Oramos? Señor, damos gracias por la oportunidad de servir a tu iglesia, porque vos diste un ejemplo de servicio precioso en Cristo y no se limitó solamente a esos primeros oyentes o receptores de ese acto tan grande de servicio, de ese símbolo tan grande de servicio. Gracias, Señor, porque podemos estar hoy, 2000 años después, involucrados en esa obra, Señor. Gracias porque decidiste incluirnos. Ayúdanos, Señor, a crecer en el Espíritu, a que el Espíritu dé su fruto en nosotros para que sirvamos por amor, que sirvamos motivados por lo que Cristo ya hizo, que demos gloria y obedezcamos y sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Bendecir la iglesia, tantas formas que podemos servir y recibir servicio de nuestros hermanos, Señor, eso también es hermoso. Ayúdanos a que si no estamos sirviendo, encontrar formas de servirte. Danos la valentía para preguntar si no se nos viene una idea a la cabeza. Señor, que podamos honrarte, obedecerte, hacerte caso, sirviéndonos unos a otros. Sabemos que hay un montón de formas, Señor. Tenemos un listado enorme de unos a otros que estamos viendo de a poco, y esas son todas formas de servirnos unos a otros, Señor. Ayúdanos a tenerlas presentes, a llevarlas a cabo. Papá, deseamos que bendigas nuestra vida y que sigas bendiciendo esta iglesia. Gracias porque es uno de los 3 pilares: palabra, comunión y servicio. Y esta iglesia ha sido una muestra hermosa y un ejemplo hermoso de las 3 cosas, Señor. Pero hoy, pensando en el servicio, nos has bendecido mucho. Gracias porque pronto cumpliremos 5 años. 5 años de un hermoso ejemplo de servicio, Señor. Damos gracias. Rogamos que nos bendigas en el nombre de Jesús, nuestro mayor ejemplo
el que nos motiva, el que nos manda, nuestro Señor y Rey. En su nombre oramos. Amén.